RCR, la red que comunica y une al Perú. Agradecemos la amabilidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional para todo el Perú, al doctor José Aníbal Alcántara. Él es un reconocido médico peruano, radicado por mucho tiempo en Manaus, Brasil, y le agradecemos la cordialidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional. Doctor José Aníbal Alcántara, qué gusto saludarlo. Gracias por atender esta comunicación. Muchas gracias, buenos días, señor José, también, encantado. Bien, ayer en Lima, durante su presentación ante el Congreso de la República, la ministra de Salud, Pilar Macetti, confirmó que la variable del coronavirus, la variable brasileña, ya se ha detectado tanto en Loreto, en Huánuco, como en Lima, ¿no? Lo que ha generado ciertamente mayor preocupación por el número de incremento de casos que se están presentando en el país, también la crisis hospitalaria, etcétera, etcétera. Me gustaría, usted con la experiencia que tiene, usted radica en Manaus, y en Manaus hace poco menos de 3-4 semanas se vivido una crisis sin precedentes, ¿no? Por esta variable del COVID-19, ¿no? ¿Cuánta es la letalidad de esta variable? ¿Qué es lo que se requiere para darle un tratamiento inmediato? ¿Cuáles son los síntomas? Oriéntenos, por favor, porque lo están escuchando en varios puntos del país, por favor. Los síntomas continúan siendo los mismos de un proceso gripal, ¿no? Síntomas como dolor de cabeza, dolor de espaldas, a veces comienza con un dolor abdominal, cualquier síntoma respiratorio como coriza, síntomas de resfriado, ¿tá? Son síntomas que tienen que alertarnos al virus que más está circulando, que es el coronavirus, ¿no? El SARS-CoV-2. Entonces, atentos a esos síntomas. Los síntomas permanecen los mismos. Lo que nos llamaba la atención es la rapidez, cómo evoluciona el cuadro clínico para la fase inflamatoria. La letalidad va a depender de muchos motivos, ¿no? Factores que aumentan la letalidad, la obesidad, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo antes de coger? Tenemos que tener hospederos preparados para coger un virus y no hacer una enfermedad grave. Entonces, como en toda enfermedad, el tratamiento comienza en la prevención. Además del distanciamiento social, el lavado frecuente de manos, evitar aglomeraciones, evitar fiestas desnecesarias, reuniones desnecesarias ahora, tenemos también que cuidar la parte de la salud, que es estar con nuestros niveles de glucosa, los diabéticos estabilizados, y sobre todo los obesos, ¿no? Importantísimo adelgazar, prepararnos para que seamos hospederos saludables. Eso es muy importante. Vitamina D, eso era comprobado, que personas que tienen bajos niveles de vitamina D hacen una enfermedad más severa. Entonces, si nosotros nos preparamos para ser hospederos más saludables, obviamente tendremos menos chance de fallecer por esa enfermedad. Eso es muy importante. Ahora, después, sí, en cuanto a nosotros aquí, ¿no? ¿Qué me iba a preguntar de repente? Sí, usted mencionaba, doctor Alcántara, que este es un virus que avanza con mayor rapidez, ¿no? Comparativamente a los casos que se conocieron a inicio del 2020, cuando comenzó la pandemia. Ahora, de acuerdo al seguimiento que usted hace y los casos que usted ha estado manejando en Manaus, cuando hablamos de rapidez, ¿en qué proporción es más rápido el avance de esta variable? No veíamos en marzo, abril, mayo, familias enteras contagiadas con síntomas. Se enfermaba alguien de la familia, una familia de 7 miembros, vamos a suponer, 2 o 3 se enfermaban, el resto no. De esta vez, familias enteras se infectan, ¿no? Entonces, la contagiosidad es mayor. ¿Qué pensamos? ¿O necesitamos de menos virus para hacer la enfermedad? ¿O realmente él se replica más rápido con esas variantes que él tiene? Y eso hace que la gente se infecte mucho más fácil, ¿no? Entonces, familias enteras, la diseminación es mayor. Ahora, en cuanto a eso, vamos a tener muchos más infectados. Ahora, la gravedad. El cuadro evoluciona para la fase 2, 2A y 2B. La 2B es la que necesita de oxígeno. Entonces, al evolucionar a la fase 2B con más rapidez, eso hace que la necesidad de oxígeno sea mayor. Por eso que hubo el colapso de oxígeno. Ahí, si nuestros sistemas no están preparados para
para poder cubrir esa demanda de oxígeno que probablemente va a llegar allá, ya que hay la variante de aquí de Brasil confirmada por secuenciamiento genético. Entonces hay que prepararse para esta rapidez de evolución clínica, llegando ya a la fase 2B, que va a requerir de oxigenoterapia en los pacientes. Entonces hay que prepararse para que el sistema esté abastecido, ¿no? Y esa será también una forma de contener la letalidad. O sea, la letalidad va a venir dependiendo de muchos factores. Hospedero preparado para no hacer una enfermedad grave, oxígeno necesario para que el que pase a la fase 2B tenga oxígeno garantizado, y que nosotros médicos estemos todos unidos y cada vez más estimulados a poder tratar pacientes COVID independiente de nuestras especialidades. Yo creo que si pensamos como médicos que el COVID es apenas de los infectólogos, es apenas de los epidemiólogos, es apenas de los emergencistas, es apenas de los intensivistas, no estamos colaborando como médicos generales para poder asumir y colaborar antes. Por ejemplo, como mencioné, si el COVID encuentra un hospedero preparado, ¿quién es el que va a ver a su alrededor? Mi vecino está con sobrepeso, voy a ayudarlo, voy a salir con él a caminar, voy a decirle que se cuide, voy a darle una vitamina D, voy a estudiar un poco sobre vitamina D para ver cómo voy a hacer la reposición de vitamina D. La vitamina D es considerada una hormona importantísima en nuestro metabolismo, y existe formas de reponer la vitamina D cuando estamos con niveles bajos en sangre. Vamos a estudiar un poco sobre eso, vamos a cuidar de nuestros vecinos, de nuestra familia, de nosotros mismos. Entonces, si nosotros tenemos la conciencia como médicos que tenemos que asumir, porque no vamos a llamar a los profesores, ni a los abogados, ni a los ingenieros para asumir COVID. ¿Quién tiene que asumir COVID? Es el equipo de salud. Entonces, nuestros colegas infectólogos, emergencistas, intensivistas, no están dando cuenta de la cantidad de gente que se infecta. Y si vamos a tener la variante, ya la tenemos allá en Perú, la variante brasileña, que infecta mucho más y que evoluciona a fase 2B, necesitando de internación y de oxígeno, ¿qué hacemos los médicos que somos clínicos generales antes de ser especialistas? ¿En cuánto estamos ayudando? Estamos tranquilos en casa, como oftalmólogo, como dermatólogo, como cirujano plástico, diciendo, eso no me pertenece, la pelea no es conmigo, la pelea es con los colegas que están ahí enfrentando. O como médico tenemos que asumir y ir al frente de batalla en los niveles donde podemos hacerlo, que son la prevención, la promoción de salud, ¿no? Y de repente la fase 1 también, algunos respetando las prescripciones de los colegas, porque estamos tan divididos en ese sentido, que algunos defienden la ivermectina, otros no, algunos defienden la hidroxicloroquina, otros no, algunos estudiaron sobre la dutasterida, los antiandrogénicos, la melatonina, la acetilcisteína, la bromexina. Vean la cantidad de moléculas que tenemos para tentar en un país donde tomamos agua de coca cuando estamos a la altura, y el agua de coca nos mejora cuando subimos a Huancayo o cuando vamos a Machu Picchu, y cuando pedimos evidencias científicas del agua de coca para poder tomar agua de coca cuando vamos allá, en un país en el cual tenemos el orgullo de tener Paracas, una cultura maravillosa que trepanaba cráneos, y nunca les pedimos evidencias científicas. Vamos a trabajar con todo lo que hay, respetándonos, respetando a los colegas que prescriben una u otra droga y lo hacen con estudio, y hay que estudiar más que nunca para que nuestros pacientes sean los únicos beneficiados, y ayudar a los colegas intensivistas, emergencistas, epidemiólogos, infectólogos, y todos entrar a la batalla. Ahora, doctor, lo están escuchando en varios puntos del territorio nacional. Uno de ellos es Huánuco, donde llegamos, y otro es Loreto, ¿no? Usted ha tenido una experiencia en Manaos recientemente, ¿no?, con esta crisis que se ha generado, pero naturalmente las condiciones de salubridad son mucho mejores, ¿no?, en cuanto a el tema del oxígeno, en cuanto al tratamiento en primer nivel. Esa situación no la encontramos en el Perú. Usted también conoce esta realidad, ¿no? Entonces, en esa circunstancia, ¿qué es lo que se recomienda para salvar vidas en medio de toda esta situación de crisis que vivimos? No creo que aquí también estamos muy bien, no están a las mil maravillas, siempre sufrimos con problemas de deficiencia de camas en UCI, siempre fue una dificultad. La medicina preventiva no está funcionando como debería.
Yo creo que Perú tiene un sistema de medicina preventiva, de salud pública, en los serums. No sé si todavía existen los CLAS. Yo creo que yo trabajé en mis serums en Jauja y se trabaja bastante. La conciencia de los colegas trabajando en medicina preventiva era muy buena. Yo creo que Perú, con el sistema de enfermería, los enfermeros también son muy comprometidos a nivel de eso, ¿ya? Lo que podemos hacer para salvar vidas es que todos los médicos nos comprometamos. Eso es muy importante. Tenemos que incentivar a que todos los médicos, todos significa todos. ¿Dónde están nuestros colegas que ya van a ser médicos, que son los internos de medicina? ¿Cuánta falta hacen los internos de medicina en los hospitales? ¿Cuánto estarían aprendiendo nuestros internos de medicina en los hospitales y al frente de batalla? Hay que prepararnos. Somos los llamados a la batalla. Entonces, tenemos que organizar mejor. No es fácil. ¿Quién quiere morir? ¿A quién le gusta llegar y fallecer? No, eso no es bonito. Pero si somos invadidos por otro país, el ejército va para frente. Y si usted no va, ¿cómo lo van a tomar? Va a ser un traidor a la patria. Entonces, nosotros como médicos, profesionales de salud, estamos llamados. Eso va a ser importante para poder enfrentar. Más médicos al frente de batalla. ¿Qué tenemos que hacer? Estudiar. Más médicos estudiando, compartiendo información, siendo humildes para aprender, ¿no? Compartir informaciones entre nosotros. Unión es lo que es importante. Como médicos, unirnos y ayudar a los de intensivas y ayudar entre todos. En cuanto a las regiones, hasta ahora estamos viviendo aquí, tenemos que prepararnos para que es tan rápida la infección, se infectan más personas que los sistemas de salud no dan abasto. Entonces, no hay cómo evitar eso, es difícil. Aquí no conseguimos hacerlo, ¿ya? Venezuela trajo un poco de oxígeno a través de una empresa particular, la misma empresa particular White, que es la que garantiza el oxígeno aquí, tiene una planta en Venezuela y pidió el apoyo de esa planta particular de Venezuela y todo el mundo colaboró aquí, empresarios, cantantes, colaboraron y mandaron oxígeno para Manaus. Brasil, el resto de estados aún no vive eso, espero que no lo vivan. Pero la forma de actuar y evitar más muertes es esa. Todos los médicos, ponernos la camisa de pelear contra el COVID, estudiar bastante, compartir experiencias con humildad, hacer grupos de WhatsApp donde se compartan casos clínicos, donde se compartan estudios, donde se estudie más y nos unamos más. Apenas eso. Y después prepararse, porque si los hospitales colapsan, mucha gente aquí no hay dónde atenderse. Puede tener dinero, puede tener lo que quiera, pero los hospitales pararon sus servicios de emergencia, tanto los particulares como los del Estado. Imagínense, usted está en una situación en que va al hospital y no hay, simplemente le dicen no hay. ¿Más cómo que no hay? Porque no hay espacio. Habían sillas, banquitos al costado de un cilindro de oxígeno y apenas un espacio pequeñísimo para que la enfermera pase, circule y aplique los medicamentos. Entonces, no había espacio físico para colocar más personas en un hospital. Eso hace que personas con saturación de menos de 90, 80, 70 busquen atención en los médicos en domicilio. O sea, la hospitalización se fue a domicilio. La gente está hospitalizada en sus casas. ¿Quién va a asumir esos pacientes? ¿Cuándo pensé yo aplicar drogas que son apenas de uso hospitalar en domicilio? Obviamente decimos al paciente que él está en una situación grave y no tiene dónde hospitalizarse, hacemos de todo para salvar la vida en casa. Se agotan todos los recursos de pronación, los recursos de oxigenoterapia, los recursos de fisioterapia respiratoria. Es importantísimo. Eso es un punto sí que tal vez tengo que colocarlo aquí. El inicio de la fisioterapia respiratoria, al inicio de la fase 2, eso los fisioterapeutas están llamados y son un factor importantísimo para la recuperación más rápida del paciente y para evitar secuelas pulmonares. Señores fisioterapeutas, ustedes son llamados también para ser aliados importantísimos en el equipo de salud para la recuperación y evitar secuelas en los pacientes. Alertar que jóvenes están, que yo no estoy tan joven ya, los jóvenes también de 40 años o menos están también siendo afectados con esta cepa, ¿tá? Que es la variante brasileña. ¿Y cómo está el tema de la evolución? Claro. Sí, puede hablar. ¿Cómo está el tema de la vacuna en el Brasil, doctor? Estamos aprobadas por la Anvisa, que es la Asociación Nacional de la institución que libera cualquier droga, cualquier nueva terapia. Ya liberó 2 vacunas, ¿no?
la vacuna, el coronavirus, la vacuna china, que es virus atenuado, y la de Oxford, que también está ya siendo aplicada. Hay mucha cantidad de vacunas, la aceptación está siendo buena por la población, y yo creo que los efectos secundarios no son aún muy significativos, pero la población está aceptando muy bien la vacuna. Ya se pasó la fase de los profesionales de salud que están en línea de frente, los profesionales de salud que no están en línea de frente ya fueron vacunados también, y ya están vacunando bastante a personas de edad, ¿no? Ya personas de más de 60 años están siendo vacunados. Entonces, estamos teniendo vacunas en todo Brasil. ¿Usted ya ha sido vacunado? Aún no. Yo cogí el virus la quincena de diciembre y tenemos que esperar 2 meses porque tenemos todavía anticuerpos, ¿no? Y de aquí a 2 meses yo debo vacunarme. Ahora, una pregunta que usted, con el conocimiento que tiene de vivir una realidad como la de Manaus en Brasil, ¿cuál es la importancia, cómo gravita que el personal médico, el personal de salud atienda los casos de COVID vacunado y cuánto riesgo tiene cuando no están vacunados? Esto para entender, porque en el Perú estamos viviendo esa realidad, ¿no? Personal médico, personal de atención en centros hospitalarios, hasta el momento no recibe la dosis de vacuna y probablemente esto va a tardar 2 semanas más porque ayer el propio presidente ha anunciado que recién están llegando el 13 de febrero. Entonces, ¿cuál es la ventaja de contar con vacuna para atender, para hacer caso de intervención? ¿Y cuál es la ventaja de no tener la vacuna, no? Hay que recordar que, por lo menos aquí en Brasil, imagino que va a ser igual en todos los países, los laboratorios están un poco eximiéndose de la responsabilidad de cualquier factor secundario de la vacuna. Recordar que las vacunas son una arma más, una herramienta más que yo espero funcione, y están siendo liberadas en carácter emergencial y en carácter experimental. Todas las vacunas no tienen todavía todas las fases cumplidas. Entonces, como estamos en una emergencia y ellas están siendo aprobadas en carácter emergencial y experimental, como muchas otras drogas, ¿no? Entonces, vamos a aceptarlas, está siendo buena la aceptación. A pesar de ser vacunado, uno siempre continúa, por el hecho de ser experimental aún, ¿no? Continuamos con las mascarillas, continuamos con los equipos de prevención individual, de protección individual, continuamos con lavado de manos, distanciamiento social, para ver si realmente esas vacunas van a tener el efecto de fabricar nuestros anticuerpos y que nosotros podamos estar realmente ya protegidos, ¿no? Imagínense ahora con las mutaciones, con esas mudanzas y esas variantes. ¿Será que esas vacunas van a servir para la próxima cepa? No sabemos aún. Entonces muchas interrogantes van a surgir y muchas interrogantes tendremos las respuestas para ellas a medida que el tiempo pase y veamos realmente cómo fue la evolución. Entonces, como personas que están siendo vacunadas ya en los centros de salud, ellos están teniendo las mismas precauciones, ¿no? Yo he bajado un poco mi guardia, no deberíamos hacerlo, claro. Uno a veces se infecta, pasa, supera la enfermedad, y bueno, uno que medio que sabe que tiene los anticuerpos y está entrando en casas de familias infectadas, a veces descuidando un poco, uno medio que baja la guardia. De repente, algunos profesionales que van a tomar la vacuna, no bajen la guardia, ¿no? Permanezcan todavía con los otros cuidados, no olvidándonos que es un arma más, tenemos que ir a aceptar nuestra vacuna también, es una cosa bien personal, porque eso no es también obligatorio, ¿no? Pero quien decide tomar la vacuna, pues la toma, y quien no quiere tomar la vacuna, no la toma, más también no estimule a otros no tomar. Yo creo que es una decisión personal muy importante, igual que el voto secreto. Yo voto por fulano, mengano, pero es secreto, ¿no? Entonces yo creo que en la vacuna es igual. Hay muchas opiniones divididas de colegas, de científicos, ¿no? Y yo creo que lo más importante es individualmente estudiar sobre las vacunas, leer. Hay mucha información en muchos lugares. Hoy día tenemos facilidad en YouTube, facilidad en Google, de informarnos, y las personas tenemos que informarnos toda la población en ese sentido, y tomar la decisión, y pues ir y aceptar una esperanza más, que así como los antibióticos, las vacunas revolucionaron y nos ayudan bastante para cualquier enfermedad.
Doctor Jorge Aníbal Alcántara, yo le agradezco infinitamente esta comunicación directamente de Manaus, Brasil, contándonos exactamente, ¿no? Lo que está ocurriendo allá en Manaus, que hace unas semanas nomás ustedes han vivido una situación bastante dramática, ¿no? Con esta variable de el COVID-19, la variable brasileña, como ya conocido en el mundo. Le agradezco la gentileza que ha tenido y sobre todo la orientación, ¿no?, a la población para que conozca lo que significa justamente esta variable, la letalidad y cómo se presenta la sintomatología, ¿no? Y cómo en medio de esta situación de crisis que vivimos podríamos de una otra manera tratar a los pacientes, si no en los centros hospitalarios, en los propios domicilios. Yo le agradezco la amabilidad, doctor Jorge Aníbal Alcántara, por compartir esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Agradezco la oportunidad también. Para cualquier motivo estamos aquí para colaborar y ayudar. Muy amable. Buenos días. Conversábamos de Manaus, Brasil, con el doctor Jorge Aníbal Alcántara, un reconocido médico peruano, afincado durante muchos años en Manaus, Brasil. RCR, la red que comunica y une al Perú.